Hoy en día, en deformación o en geodesia volcánica, utilizamos estaciones GPS permanentes, utilizamos imágenes de radar para determinar deformaciones volcánicas, utilizamos inclinómetros electrónicos, utilizamos gravímetros, magnetómetros, diferentes técnicas que nos permiten complementar el diagnóstico de la actividad volcánica en Colombia. Este es en el área de geoquímica, lo mismo, las mediciones, los equipos eran pues grandotes, ¿cierto? Eran difíciles de llevar a campo. Hoy en día un espectrómetro pues cabe en la mano de uno. Antes eran estos equipos que pues había que darles un espacio en el carro para poder llevarlo nomás al espectrómetro. Hoy en día pues ya todos los equipos obviamente pues evolucionan y facilitan, digamos que de alguna manera el monitoreo. Lo único que no cambia el peso son las baterías, siguen siendo igual de pesadas, pero en general pues utilizamos básicamente las mediciones de gases y de aguas. También hoy en día digamos que le damos apuntamos mucho al tema de sensores remotos, porque son imágenes satelitales que están disponibles y nos permiten hacer un monitoreo, digamos que un monitoreo bueno de diferentes parámetros. En este caso, por ejemplo, son anomalías térmicas, anomalías de CO2 vistas con imágenes satelitales que permiten ver la desgasificación constante que presenta el Nevado del Ruiz, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque pues es más información que no se contaba pues hace unos años. Estaciones hidrometeorológicas, cámaras térmicas, cámaras de acumulación de CO2, bueno, lo que se puedan imaginar que sea utilizado para el monitoreo volcánico. Esta parte, digamos que también es muy importante, que es la necesidad de ir a tocar y de ir a mirar o sea, de ir a verificar procesos superficiales, y es la única manera pues práctica, pero ni tan práctica porque teníamos varios helicópteros y todos pues se cayeron en los volcanes. El último fue en 2009 en Galeras, pero pues sufrimos mucho de esto, pero igual lo seguimos haciendo, porque es una necesidad de poder hacer el monitoreo, en este caso del cráter. Son volcanes que son muy altos, las condiciones climáticas son difíciles, entonces ese tipo digamos, de metodologías para el monitoreo superficial pues no es tan digamos que tan práctico en el tema logístico ni de seguridad, pero es una necesidad porque a través de esto hemos podido hacer un muy buen seguimiento de diferentes procesos en volcanes como Galeras, como el Nevado del Ruiz, como el Nevado del Huila. Y ya en la parte de electrónica y telecomunicaciones, pues las labores de campo son las personas que más mantienen los volcanes, que se garantizan de tener operativa una red de estaciones que sin ella no podemos tener información en tiempo real. Y las condiciones pues básicamente siguen siendo muy difíciles, pero lo que ha cambiado es la topología de la red, ¿cierto? Ya son redes mucho más complejas, ¿cierto? Pero más seguras, con transmisión de datos a mejor rata de muestreo, pero con las implicaciones que eso tiene también desde el punto de vista, digamos que de software y de almacenamiento y de servidores. Ahora, digamos que con respecto al monitoreo, pues como les comentaba, básicamente utilizamos la parte geofísica, geoquímica y geodésica. Estas eran nuestras 3 áreas de monitoreo hasta hace unos años: Manizales, Popayán, Pasto y Pasto. Hoy en día nosotros contamos con 3 observatorios vulcanológicos en 3 segmentos volcánicos que tenemos en Colombia, monitorando 23 volcanes, como lo vamos a ver ahora. Ya las salas de monitoreo pues son diferentes, son digitales y manejamos información en tiempo real con altas tasas de muestreo. Entonces, con respecto al mundo, en Colombia, bueno, Colombia fue un referente y es considerado un referente en el tema de monitoreo de investigación volcánica, y no fue gratis, fue debido a la misma erupción del Nevado del Ruiz. Entonces, con respecto al mundo, esta gráfica digamos que es famosa y muestra pues, lo que se debe hacer en un volcán, ¿cierto? Para hacer el seguimiento. Nosotros, con respecto a eso, pues hacemos básicamente lo mismo. En Colombia, como les comentaba, tenemos más de 600 estaciones en nuestros volcanes, dividido pues en los 3 segmentos de diferentes tipos de parámetros, muchos tipos de parámetros, y tenemos más de 600 estaciones que debemos mantener operativas. Entonces es un trabajo pues muy complejo. Parte de esa red de estaciones, en este caso,
están en zonas de parques naturales. En parques naturales, en este caso, alrededor del 10% solamente está en el Parque Natural Los Nevados, donde está el Nevado del Ruiz. Y nosotros tenemos muchos más parques en Colombia, y alrededor del 30% de esa red de monitoreo están en zonas de parques naturales, con los retos que implica que el hecho de que esté en un parque natural, lo mismo que el mismo geoparque. Entonces, hoy en día pues ya tenemos toda esa información, pero ¿qué hemos podido hacer en estos 34 años con esa información? ¿Qué hemos podido lograr? ¿Cuáles son como los casos de éxito? Entonces, yo quería enumerarles, bueno, empezar digamos que por esa importancia que representó el Ruiz desde siempre, por lo que empezó Galeras en el 88-89, por Nevado del Huila 2007, Machín desde 2007 a 2011, Chiles y Cerro Negro, y hay otros volcanes, no quiere decir que sean los únicos que han estado en crisis. Digamos que han sido como los más bullosos, por decirlo de alguna manera. Y nuevamente el Nevado del Ruiz, quien en este momento pues, presenta una actividad muy importante. Entonces vamos a hacer un pasón rápido de lo que se ha podido hacer. Esta es solamente recordando la erupción del 13 de noviembre, lo que implicó. Este es un avión que debió aterrizar de emergencia en una ciudad aquí en Colombia, en Cali, debido a una de las erupciones menores que se presentaron el 13 de noviembre en las horas de la tarde. Y pues todos conocemos esto. Esta es una foto muy famosa que está siempre en internet de un amigo nuestro que es Jeff Marzo del Servicio Geológico de Estados Unidos, y esta es la que todo el mundo, pues cuando busca Armero ese es Armero, ¿cierto? La realidad de Armero es esto. Este recuadro es lo que representa esa imagen que todo el mundo reconoce en el mundo, y esta es la magnitud de lo que fue Armero, y de la necesidad y la importancia de por qué hacer el monitoreo, por qué evaluar la amenaza y por qué hacer socialización y por qué cualquier tipo de acción que esté en pro de que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿cierto? Porque es una magnitud que pues, nadie, ningún país quiere tener. En el Galeras, de igual manera, empezó una actividad posterior ya estamos hablando de 1988-1989, el 2 de abril del 86, digamos que empieza de manera formal, bueno, desde después de la erupción del Nevado del Ruiz y desde el mismo diciembre del 85 y en febrero, marzo, se empezó a constituir la institucionalidad del quehacer, digamos, del monitoreo y la investigación, y le asigna a la Lingiominas del momento, hoy Servicio Geológico Colombiano, el tema del monitoreo volcánico de manera pues, oficial. Y a partir del 2 de abril del 86, pues, digamos que contamos con el Observatorio Vulcanológico, que en su momento se llamó de Colombia, ¿cierto? Que hoy es el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales. Posterior a eso, entonces empezó Galeras, pues no se podía quedar atrás, es uno de los volcanes más activos que tenemos en Colombia, y empezó con su reactivación en el 88-89, con mucha actividad. Entre 2002 y 2010, varias erupciones que demandaron pues que se registrara, digamos que ya desde el mismo 89 pues empezó a constituir digamos que las redes de monitoreo hacia el sur, porque el monitoreo de todos los volcanes se hacía desde Manizales, pero entonces así, por la reactivación de Galeras, pues empezó a conformar el observatorio de Pasto, que este año cumplimos 30 años también de labores. El Nevado del Huila, este caso es muy bonito porque digamos que, si bien, bueno, hay otros antecedentes que tienen que ver con su formación, fue el único, esta erupción del Nevado del Huila, digamos que, y la creación y el monitoreo de volcanes en esta parte de Colombia, digamos que no se debió a una reactivación volcánica. O sea, ya existía el observatorio cuando el Nevado del Huila empezó con actividad. Entonces, eso van a ver en qué repercusiones tuvo el hecho de haber tenido un observatorio funcional con datos, ¿cierto? O sea, con datos para poder yo comparar. Yo no puedo ir donde el médico a que me revisen no sé, mis triglicéridos o mi creatinina, lo que sea, y voy a ir con un valor alto y yo no sé con qué lo voy a comparar. Yo no sé desde cuándo vengo así. De los datos para el monitoreo de cualquier cosa, es muy importante conocer esa línea base. Entonces, acá el Nevado del Huila empezó con muchísima actividad. Todo esto son sismos, unos sismos, pues, algunos dirán, pues yo no veo nada o eso qué es, pero a nosotros son pues, unos sismos muy espectaculares, ¿cierto? Muy bonitos, pero estos son asociados a crecimiento de domos, ¿cierto? Y empezó una activación muy importante del volcán, y lo que generó, en este caso, una erupción por lo menos 2 veces más grande, una avalancha 2 veces más grande que la propia hecha por el Nevado del Ruiz hace 34 años.
¿cierto? 2 veces. ¿Y cuántos de acá pueden recordar cuántas personas, o bueno, y siquiera si pueden recordar que el Nevado del Huila hizo erupción en el 2008 y que la erupción fue 2 veces más grande, o por lo menos el Lahar 2 veces más grande que la que presentó el Nevado del Ruiz? Lastimosamente sí murieron personas, murieron alrededor de 10 personas, pero comparar 10 personas a 25.000, ¿cierto? Eso ya es un logro de poder tener datos, de poder hacer un diagnóstico y de poder salvar vidas, ¿cierto? O sea, no volvimos a pasar por lo que tuvimos hace 34 años lastimosamente. Hubo una avalancha muy importante, pero digamos que se pudo sortear porque se hicieron las labores con información técnica de evacuaciones que correspondían en su momento. En el Cerro Machín lo mismo, empezó con una actividad muy importante desde 2007, 2008 hasta 2011 que demandó una respuesta desde el monitoreo. Y gracias a eso pues, se pudo afrontar la crisis. En este momento es un volcán que presenta una actividad, digamos que no tan importante como en ese momento, pero sí demandó una respuesta importante en gestión de riesgo y en la parte técnica. Chiles y Cerro Negro, un volcán que tiene un contexto adicional, que es un volcán que compartimos con nuestros amigos en Ecuador. O sea, estamos partidos, ¿cierto? Que es donde es lo bonito de la naturaleza también, que pues ellos no les importa desde dónde es Colombia, ni desde dónde es Ecuador, ni desde dónde es Venezuela o lo que sea,